Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El reloj avanzó más allá de la medianoche, el único sonido en nuestro dormitorio, por lo demás silencioso. El suave zumbido de la ciudad fuera de nuestra ventana jugaba un distante segundo plano al ritmo de mi propio corazón, retumbando en mis oídos. Me volví hacia mi esposa, Emma, su forma una suave colina bajo nuestra colcha. La luz de la luna se filtraba a través de las persianas, proyectando rayas a través de su rostro pacífico. Cariño, ¿estás despierta?, susurré, sin saber por qué susurraba en el silencio que nos envolvía. Hubo un ligero cambio, el roce de la tela mientras Emma se movía. Su voz era un murmullo soñoliento, un sonido suave que de alguna manera llenaba la habitación. Dudé, mi mente acelerada con la pregunta que me había estado atormentando durante semanas. Ahora, en plena noche, parecía el momento adecuado. O quizás el momento del cobarde, cuando la confrontación podría ser desviada por el sueño o el cansancio fingido. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo es que después de casi 25 años juntos, has cambiado en la cama? Emma se volvió, y apenas pude distinguir su expresión en la luz tenue, una ceja levantada en interrogación o quizás confusión. Siempre he estado contigo, Mark, murmuró, claramente luchando por mantenerse despierta. La observé, con el corazón en la garganta. Esto no era solo sobre la intimidad, era sobre nosotros, sobre todo lo que habíamos construido juntos. Lo has estado, pero nunca pareció que lo disfrutabas. No realmente. ¿Qué ha cambiado? Conditional was a beak. Darme completamente, sus ojos grises ahora abiertos y alertas. Una sonrisa juguetona bailaba en sus labios. No te he oído quejarte. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que me atrajo a ella en esa barbacoa en el jardín hace todos esos años, me hizo reír a pesar de mí mismo. No me estoy quejando, Solo estoy, curioso. Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una mirada pensativa. ¿Curioso? Después de todo este tiempo, ¿qué hay para estar curioso? No lo sé, quizás solo estoy. ¿Por qué después de todos estos años decidiste dejar que pasaran cosas que no habías dejado pasar desde que éramos prácticamente niños? Ella se sentó, atrayendo la colcha hacia ella mientras lo hacía. Mark, ¿qué me estás preguntando realmente aquí? ¿Esto es sobre nosotros, o hay algo más? Su franqueza me tomó por sorpresa. Esta era Emma en su elemento, enfrentando problemas de frente mientras yo bailaba alrededor de ellos. Es solo que has sido diferente, más dispuesta a explorar. Estoy tratando de entender por qué ahora. El rostro de Emma era una mezcla de emociones, sorpresa, confusión, un atisbo de molestia. ¿Y esto te molesta? No. No, ha sido increíble, en realidad. Pero es un cambio tan grande, Antes, sentía que lo hacías más por mí que por nosotros. Y ahora, siento que realmente te interesa. Estoy tratando de entender de dónde viene esto. Su actitud se suavizó, y extendió la mano, encontrando la mía en la luz de la luna. Mark, te amo. ¿Sabes eso, verdad? Y después de todos estos años, pensé, quizás es hora de intentar algo nuevo, de redescubrirnos. Apreté su mano, el calor de su piel reconfortante. Yo también te amo, Más que a nada. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. No has estado leyendo esos artículos de cómo avivar tu matrimonio, ¿verdad? Emma rió, un sonido genuino y sincero. ¿Sería tan malo si lo hubiera hecho? No, supongo que no. Hice una pausa, recopilando mis pensamientos. Es solo que, después de todo este tiempo, pensé que sabía todo sobre ti. Esto es nuevo. Y solo estoy tratando de ponerme al día. Emma se inclinó, su frente tocando la mía. Tal vez ese sea el punto, Mark. Tal vez no se supone que debemos saber todo el uno del otro. Tal vez parte de la diversión es el descubrimiento, incluso después de 25 años. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, una nueva verdad, un nuevo camino para explorar juntos. Y en ese momento, con la noche envolviéndonos, me di cuenta de que esto era solo otro capítulo en nuestra historia. Una historia que estaba lejos de terminar, llena de páginas aún por escribir, experiencias aún por compartir. Está bien,
Susurré de vuelta, mi voz ahora más firme. Entonces, descubramos. Juntos. La sonrisa de Emma en la luz de la luna fue toda la respuesta que necesitaba. El resplandor del amanecer apenas tocaba el horizonte, proyectando una luz suave que se filtraba a través de las persianas, señalando un nuevo día, pero el peso de la conversación de la noche anterior persistía, pesado como una capa sobre mis hombros. Me levanté con el sol, mi mente un torbellino de dudas y preguntas. Hoy buscaría respuestas. Me vestí en silencio, la suave respiración de Emma un constante recordatorio de la distancia que crecía entre nosotros. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de mí, el sonido final, como el pasar de página a un capítulo que dudaba comenzar. La ciudad despertaba, sus primeros movimientos un espejo de la agitación dentro de mí. Mi primera parada fue el gimnasio. La esperanza era que el esfuerzo físico aclarara mi mente, preparándome para lo que estaba por venir. Los pesos se sentían más pesados hoy, cada levantamiento una pregunta, cada bajada una duda sin respuesta. Las manecillas del reloj avanzaban implacablemente, marcando un tiempo que parecía arrastrarse y acelerarse hacia lo inevitable. Duchado y cambiado, me encontré en un diner familiar, un lugar que había visto muchas reuniones de desayuno convertirse en oficinas improvisadas. Hoy, era un santuario, un lugar para reunir mis pensamientos con una taza de café que apenas probé. Mi teléfono, usualmente un lazo con el mundo, yacía silencioso a mi lado, un testimonio del aislamiento que sentía. Lo encendí, preparándome para la avalancha de llamadas y mensajes perdidos, pero solo había uno que importaba, un mensaje del investigador privado que había contratado, a regañadientes, hace 6 semanas. La investigación estaba completa. Mi corazón se hundió y se elevó al mismo tiempo. Las respuestas estaban al alcance, pero ¿realmente las quería? Envié un mensaje de texto a mi jefa, Stacy, pidiéndole reunirnos antes del trabajo. Ya no había vuelta atrás. Las ruedas estaban en movimiento, las piezas del rompecabezas lentamente uniendo, y yo era tanto el arquitecto como el observador de mi propio destino. Stacy llegó, sus agudos ojos no se perdieron de nada. Te ves terrible, dijo sin rodeos, su preocupación palpable. Sí, me siento aún peor, admití, el peso de mi secreto de repente demasiado pesado para soportar solo. ¿Hay algo pasando en el trabajo?, preguntó ella, siempre la profesional. Negué con la cabeza, las palabras saliendo precipitadamente. Es personal. Creo que Emma me está engañando. Contraté a un investigador privado y me reuniré con él esta mañana para obtener los detalles. La reacción de Stacy fue una mezcla de shock y apoyo. ¿Cómo puedo apoyarte?, preguntó, su voz firme. Me encogí de hombros, perdido. A menos que tengas una solución mágica, no hay mucho que nadie pueda hacer. Nuestra conversación se volvió hacia asuntos prácticos, pero mi mente estaba en otro lugar, al borde de una verdad que no estaba seguro de poder enfrentar. El informe del investigador privado se cernía grande, una caja de Pandora de potencial angustia y traición. Al salir Stacy, prometiendo un apoyo inquebrantable, no pude evitar sentir que estaba en una encrucijada, el camino detrás de mí desvaneciéndose en el pasado, el camino adelante envuelto en incertidumbre. La reunión con el investigador privado fue un borrón, las fotos, textos y correos electrónicos un mosaico de traición que pintaban una imagen que ya no podía negar. El affair de Emma no era solo una sospecha, era una realidad, documentada en detalle crudo e implacable. Salí de la reunión aturdido, el informe una manifestación física del abismo entre Emma y yo. El viaje al campus universitario, donde rompería la noticia a nuestras hijas, fue automático, mi mente adormecida, mi corazón un campo de batalla de ira, dolor y una abrumadora sensación de pérdida. Papá, ¿qué está pasando? Mamá no ha parado de llamar, preguntó Julie, nuestra hija mayor, con la voz teñida de preocupación. Reuní a mis hijas, mi resolución fortaleciéndose. Hay algo que necesito decirles a ambas, comencé, las palabras pesadas en mi lengua. Su madre y yo, nuestro matrimonio está en problemas. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que he tenido. Sus preguntas, sus lágrimas y su shock reflejaron los míos. Compartí la verdad, no para lastimarlas, sino para armarlas con la realidad mientras enfrentábamos un futuro incierto juntos. El viaje de regreso fue solitario, el silencio un contraste marcado con la agitación interior. Era un hombre a la deriva, la vida que conocía alterada irrevocablemente,
El camino adelante incierto. Pero una cosa estaba clara, la investigación era solo el comienzo. El verdadero viaje, lleno de dolor, descubrimiento y, con suerte, sanación, apenas comenzaba. El mundo exterior pasaba en un borrón de colores y formas mientras conducía hacia la cabaña de Stacy, mi mente tan tumultuosa como las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. El peso del informe del investigador privado se sentaba como un compañero plumbeo en el asiento del pasajero, su contenido un testimonio de la realidad destrozada de mi matrimonio. Al llegar al lago, la cabaña se erguía solitaria contra el telón de fondo de aguas turbulentas, un símbolo del aislamiento que sentía. La llave, previamente entregada por Stacy con una mezcla de preocupación y solemnidad, se sentía pesada en mi mano, una llave no solo a un refugio físico, sino a un escape temporal del dolor que esperaba confrontación. A medida que me instalaba, las llamadas telefónicas y mensajes de Emma se intensificaban, cada timbre un agudo recordatorio de la conversación que se avecinaba. Ignorándolos, me concentré en la tarea inmediata, preparándome mentalmente para la confrontación con mis hijas. Sus reacciones, sus preguntas, merecían la verdad, pero ¿cómo entregar tal golpe sin quebrarlas aún más? El viaje a la universidad fue uno silencioso, mis pensamientos un caos que ahogaba el sonido del motor y las gotas de lluvia esporádicas que comenzaban a golpear el parabrisas. Los rostros de Julie y Kate, cuando finalmente las vi, eran una mezcla de confusión y preocupación, reflejando la tormenta que se gestaba dentro de mí. Papá, ¿qué está pasando? Mamá ha estado al borde de un ataque de nervios. La voz de Julie estaba tensa, su habitual compostura deshilachada en los bordes. Al sentarlas, tomé una profunda respiración, las palabras que había ensayado se disolvían bajo el peso de sus miradas expectantes. Chicas, comencé, mi voz vacilante, he descubierto algo sobre su madre. El silencio que siguió era palpable, cargado con un temor no expresado. Ella ha sido infiel. Las palabras, una vez dichas, quedaron suspendidas entre nosotros como un espectro, irrevocable y condenatorio. El shock en sus rostros fue un golpe físico, sus gritos inmediatos de incredulidad y dolor un coro de sufrimiento que resonaba con el mío. Pero papá, ¿estás seguro? La voz de Kate era pequeña, sus ojos buscaban en los míos algún error, algún juicio equivocado. La evidencia fue presentada, las fotos, los mensajes, una línea de tiempo de traición que pintaba un cuadro demasiado detallado para ser negado. Sus reacciones variaron entre la ira y la desesperación, una montaña rusa de emociones que reflejaba el viaje en el que me había embarcado desde que contraté al investigador. El viaje de regreso fue sombrío, la lluvia ahora un torrente que parecía limpiar el aire, sino la herida que se había abierto. La cabaña, una vez un refugio, ahora se sentía como una prisión, las paredes resonando con los remanentes de la vida que había conocido. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, yacía despierto, los eventos del día repitiéndose en un bucle interminable. La revelación, aunque liberadora en su claridad, había abierto un abismo demasiado ancho para ser salvado con palabras solas. El camino a seguir era incierto, lleno de los escombros de la confianza rota y las ilusiones destrozadas. Sin embargo, en medio de la agitación, comenzó a formarse una resolución, una determinación de enfrentar la tormenta venidera de frente, de reconstruir a partir de las cenizas de lo que había sido. La revelación, aunque dolorosa, era un paso necesario hacia la sanación, una parte dolorosa pero esencial del viaje hacia el entendimiento y, eventualmente, el perdón. La lluvia eventualmente disminuyó, la primera luz del amanecer proyectando una nueva luz sobre el mundo exterior, un símbolo del nuevo día que se avecinaba, y los nuevos desafíos que traería. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó la investigación, sentí un atisbo de esperanza, una sensación de que, quizás, había un camino a seguir, por incierto que fuera. La mañana después de la revelación a Julie y Kate se sintió como despertar en un mundo diferente, uno donde los contornos familiares de mi vida se habían transformado en algo irreconocible. El aire en la cabaña se sentía más pesado, la luz que se filtraba a través de las ventanas demasiado cruda, como si resaltara la cruda realidad a la que ahora me enfrentaba. Apenas había tocado mi café cuando mi teléfono estalló con una cacofonía de notificaciones, un recordatorio implacable de que el mundo exterior seguía moviéndose, ajeno a la conmoción en la mía. El nombre de Emma parpadeaba en la pantalla, cada llamada y mensaje un punzante recordatorio de la confrontación que esperaba.
A cero para la tormenta que se avecinaba. Marqué el número de mis padres. El teléfono se sentía como plomo en mi mano. Cada timbre una cuenta regresiva hacia el momento en que destrozaría su percepción de una familia feliz. Mark, ¿está todo bien? La voz de mi mamá era un bálsamo, pero también un recordatorio del dolor que estaba a punto de infligir. Tomé una respiración profunda, las palabras que había ensayado de repente inadecuadas. Mamá, papá, hay algo que necesitan saber sobre Emma y yo. El silencio que siguió estaba cargado de temor. Avancé, las palabras saliendo precipitadamente. Emma ha tenido un affair. Lo descubrí recientemente. Se ha acabado entre nosotros. El shock, la incredulidad, el dolor que se derramaba a través de la línea telefónica eran palpables. La voz de mi padre, cuando finalmente habló, estaba tensa. Hijo, ¿estás seguro de esto? Emma es parte de esta familia. La seguridad de la evidencia, expuesta a mis padres, era un frío consuelo. Su apoyo era inquebrantable, pero teñido con el dolor de las ilusiones perdidas. La siguiente llamada fue a los padres de Emma, Frank y Eileen. El peso de la traición se sentía más pesado, sabiendo que estaba a punto de manchar su imagen de su hija. Mark, ¿qué pasa? La voz de Eileen estaba llena de preocupación, una premonición de la bomba que estaba a punto de soltar. Eileen, Frank, lamento tener que decírselo de esta manera, pero Emma y yo nos estamos divorciando. Ha sido infiel. El gasp de Eileen, el pesado silencio de Frank, era como ver las piezas de un jarrón bien amado pero frágil destrozarse en el suelo. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que he tenido, una mezcla de negación, ira y, finalmente, aceptación desconsolada. Armado con la sombría determinación de llevar esto a cabo, organicé encontrarme con Mary Beth y Phil, amigos que sin saberlo habían jugado un papel en este drama que se desplegaba. El café donde nos encontramos era un terreno neutral, pero se sentía como entrar en un campo de batalla. El saludo de Mary Beth fue alegre, ajeno a la tormenta en la que estaba a punto de ser atrapada. Mark, esto es una sorpresa. ¿Qué pasa? No me anduve con rodeos. Se trata de Emma. Y Mac. Lo sé todo. El color drenó del rostro de Mary Beth, la jovialidad de Phil reemplazada por confusión. ¿A qué te refieres, Mark? La evidencia se presentó, irrefutable y condenatoria. Los intentos de justificación de Mary Beth, el silencio atónito de Phil, era una grotesca parodia de las reuniones sociales que una vez disfrutamos. Mary Beth, tú la animaste. Tienes tanta culpa en este desastre. La acusación pesó entre nosotros, una línea cruzada de la que no había retorno. Las consecuencias fueron inmediatas. Las acusaciones volaron, viejas amistades se desmoronaron bajo el peso de la traición y las mentiras. Los dejé sentados allí, un cuadro de shock e incredulidad, un marcado contraste con el día soleado afuera. El viaje de regreso a la cabaña fue un borrón, el paisaje exterior reflejando la agitación interior. Las consecuencias de la revelación se estaban extendiendo, un efecto dominó que tocaba a todos los que Emma y yo conocíamos. Sin embargo, en medio del caos, se estaba endureciendo una resolución dentro de mí, una determinación de reconstruir a partir de las cenizas de mi matrimonio roto, de encontrar un camino hacia adelante para mí y para mis hijas. La cabaña, una vez un lugar de refugio, ahora se sentía como una jaula. La soledad que ofrecía era una espada de doble filo, proporcionando espacio para pensar, pero también para reflexionar sobre el dolor y la traición. Las consecuencias apenas estaban comenzando, pero sabía que la única salida era a través. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y la necesidad de redefinir quién era yo en la estela de la traición de Emma. Pero estaba decidido a enfrentarlo de frente, a emerger de esta tormenta más fuerte y resiliente. Las consecuencias eran devastadoras, pero no me definirían. El sol de la mañana era un falso amigo, su brillante alegría burlándose de la tormenta que se gestaba en mi corazón. Hoy era el día del ajuste de cuentas, el día en que confrontaría a Emma sobre los restos destrozados de nuestra vida juntos. El peso del informe del investigador privado en mi bolso se sentía como llevar una granada, preparada para explotar en el momento en que llegara a nuestra que alguna vez fue compartida. Ensayé la confrontación en mi cabeza mientras conducía, cada escenario más desalentador que el último. Las calles tranquilas contrastaban fuertemente con el caos dentro de mí, cada giro acercándome más a lo inevitable. Al entrar en la entrada, vi a Emma a través de la ventana,
su postura tensa, un reflejo de la agitación que sentía. Me armé de valor y entré, la puerta chirriando al abrirse como la primera línea de un capítulo que dudaba en leer. Mark, la voz de Emma era apenas un susurro, cargada de una mezcla de miedo y anticipación. ¿Has venido? Asentí, incapaz de encontrar mi voz. El aire entre nosotros estaba cargado, una tensión palpable que hacía que la habitación se sintiera más pequeña, más opresiva. Se lo de Mac, finalmente dije, las palabras cayendo entre nosotros como piedras en agua tranquila, causando ondas que no podían deshacerse. Emma se estremeció, como si fuera golpeada, su rostro perdiendo color. Mark, no, la corté, el dolor y la ira que había estado alimentando saliendo a la superficie. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nosotros? ¿A nuestra familia? La confrontación fue cruda, cada palabra que intercambiamos más afilada que la última, un combate verbal que nos dejó a ambos heridos, expuestos. Las justificaciones de Emma, sus explicaciones, sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. Habló de soledad, de sentirse dada por sentada, pero sonaban a excusas incluso para ella. Nos destruiste, Emma, ¿por qué? ¿Un capricho? No fue solo un capricho. Su defensa era apasionada, desesperada. Pensé que había encontrado algo que me faltaba. Pero estaba equivocada. Lo perdí todo. La habitación estaba cargada con el peso de palabras no dichas y sueños destrozados. En sus ojos, vi no solo a la mujer que había amado, sino a una extraña, alguien que había tomado decisiones que nunca podría entender. A medida que la confrontación se calmaba, se instalaba el agotamiento, un cansancio profundo, que pesaba en cada movimiento, cada pensamiento. Éramos dos personas, unidas por años de vida compartida, ahora divididas por la traición. Salir de la casa se sintió como dejar atrás una parte de mí mismo, una versión de mí que creía en finales felices y promesas inquebrantables. El viaje al lago fue automático, mi mente entumecida, repitiendo la confrontación una y otra vez, buscando algún entendimiento, algún cierre que permanecía esquivo. El lago estaba tranquilo, un espejo que reflejaba el cielo tumultuoso, una metáfora de la tormenta que había pasado y la paz inestable que seguía. Me senté en el muelle, el informe a mi lado, un recordatorio del viaje que había emprendido, desde la sospecha hasta la confirmación hasta la confrontación. Las reflexiones en el agua, como los pensamientos, estaban dispersas, interrumpidas por la ocasional ondulación. Pensé en Emma, en nuestras hijas, en la vida que habíamos construido juntos, ahora irrevocablemente cambiada. La confrontación no había traído la paz que buscaba, si acaso, había abierto nuevas heridas, expuesto nuevos dolores. Sin embargo, en medio de la agitación, había claridad, una realización de que a pesar del dolor, la vida continuaría. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y la necesidad de redefinir quién era yo tras la traición de Emma. Pero también había una sensación de liberación, un escape de la red de mentiras y engaños que nos había atrapado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos de naranja y morado, sentí formarse dentro de mí una resolución, una determinación de reconstruir, de encontrar un nuevo camino a seguir. La confrontación había sido necesaria, un paso hacia la sanación, hacia el entendimiento. Las reflexiones en el lago se profundizaban a medida que la luz se desvanecía, transformando el mundo en tonos de gris. Era un momento de transición, de finales y comienzos. El camino por delante era largo, y yo apenas estaba al comienzo, pero por primera vez desde que comenzó esta prueba, sentí un optimismo cauteloso, una creencia de que, de alguna manera, encontraría mi camino a través de esta tormenta. El capítulo de confrontación y reflexión estaba cerrado, pero la historia de mi viaje estaba lejos de terminar. Era una narrativa aún siendo escrita, con dolor y pérdida, pero también con esperanza y la posibilidad de renovación. El amanecer irrumpió con una luz vacilante, filtrándose a través de las cortinas de la cabaña y pintando la habitación con un suave resplandor que se sentía como el delicado toque de comprensión. Hoy marcaba un nuevo comienzo, un paso hacia lo desconocido, impulsado por las revelaciones y confrontaciones de los días pasados. Mi corazón, aunque cicatrizado, se sentía más ligero, despojado de los secretos que una vez lo habían agobiado. Me paré junto al lago, la niebla matutina elevándose como espíritus del agua, una metáfora visual del levantamiento de mi propia niebla de confusión y desesperación.
La decisión de avanzar no se tomó a la ligera, sino que nació del tumultuoso viaje de angustia y autodescubrimiento. La cabaña, una vez refugio en mi tormenta, ahora se sentía demasiado pequeña, demasiado llena de los ecos de mi soledad. Era hora de partir, de encontrar mi camino de regreso al mundo que había continuado girando en mi ausencia. Empacar mis pertenencias se sintió simbólico, cada artículo una pieza de la vida que dejaba atrás y, quizás, un paso hacia el futuro que aún estaba por construir. El viaje desde la cabaña hasta la ciudad fue una contemplación, el paisaje cambiando de la belleza salvaje e indómita de la naturaleza al caos estructurado de la existencia humana. Mi primera parada fue el nuevo apartamento que había asegurado, un espacio modesto que se sentía emocionante e intimidante en su vacío. El acto de mudarme, de organizar mis pocas posesiones, fue catártico, una manifestación física de mi resolución interna de comenzar de nuevo. En los días siguientes, me sumergí en las rutinas de la vida diaria, encontrando consuelo en la normalidad del trabajo, las interacciones casuales con colegas y las tranquilas noches pasadas en la soledad de mi nuevo hogar. Sin embargo, los pasos más significativos hacia el avance vinieron de las conversaciones con mis hijas. Papá, ¿cómo estás realmente? La voz de Julie estaba cargada de preocupación, sus ojos buscando en los míos la verdad que yacía bajo la superficie. Estoy llegando, Jules, respondí, honestidad tiñendo mi tono. No es fácil, pero estoy aprendiendo a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Kate, siempre la observadora tranquila, agregó su propia sabiduría. Estamos aquí para ti, papá. Siempre lo estaremos. Su apoyo, inquebrantable e incondicional, fue un faro de esperanza en la oscuridad persistente, un recordatorio de que, aunque el tejido de nuestra familia había sido alterado irrevocablemente, los lazos que nos unían permanecían fuertes. Las semanas se convirtieron en meses, y con el tiempo, los bordes afilados de mi dolor se suavizaron, suavizados por la acumulación de nuevas experiencias, nuevas conexiones y la lenta reconstrucción de mi vida. Emma y yo encontramos una manera de coexistir en esta nueva realidad, nuestras interacciones marcadas por una civilidad cautelosa que ocultaba la profundidad de nuestra historia compartida. El viaje de avanzar no fue un camino lineal sino una serie de pasos, algunos hacia adelante, algunos hacia atrás, cada uno una lección en perdón, resiliencia y la capacidad duradera de cambio. Una noche, mientras me sentaba en el pequeño balcón de mi apartamento, observando el atardecer pintar el cielo en tonos de fuego y oro, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento. El dolor, la traición, la angustia, todo era parte de la historia, pero no la definían. Avanzar era una elección, una decisión diaria de abrazar las posibilidades del presente y la promesa del futuro, de encontrar belleza en los lugares rotos y fuerza en la sanación. Era un reconocimiento de que, aunque algunos capítulos tenían que terminar, la historia de mi vida aún estaba siendo escrita, llena del potencial de nuevas aventuras, nuevos amores y nuevos comienzos. La noche cayó y las estrellas emergieron, un tapiz brillante de luz contra la oscuridad de terciopelo, un recordatorio de la vastedad del universo y el lugar pequeño, pero significativo, que ocupamos dentro de él. En ese momento, sentí una profunda sensación de paz, una aceptación tranquila del pasado y una anticipación ansiosa por los capítulos que vendrían. Avanzar no era olvidar, sino recordar con menos dolor, mirar hacia atrás con menos arrepentimiento y mirar hacia adelante con esperanza. Era un viaje no de borrado, sino de crecimiento, no de finalización, sino de evolución. A medida que la noche se profundizaba, hice un voto silencioso para mí mismo, de abrazar el viaje con un corazón abierto y una mente abierta, de vivir plenamente en cada momento y de escribir el resto de mi historia con intención, valentía y amor. El camino por delante era desconocido, pero estaba listo para dar el primer paso, confiado en el conocimiento de que, sea lo que sea que el futuro tuviera reservado, tenía la fuerza para enfrentarlo, superarlo y prosperar.